Les damos la bienvenida al podcast de Crónicas Goomba. En esta ocasión estamos en el podcast número 127. Les habla Víctor Dalos, yo voy a ser su anfitrión hoy, me encuentran en @vedalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y conmigo... Mi nombre es César Rivera, me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. César nos va a traer el día de hoy, nos va a hablar de un juego del cual ya hemos traído otras entregas en el podcast, ¿cierto? Sí, señor, por aquí tengo los números y las fechas para que se puedan devolver a escucharlos. Vamos a hablar de Ys 9. Monstrum Nox. Ay, perdonad mi latín. ¿Qué nos quedamos escuchando antes de empezar a hablar de este juego? Vamos a escuchar una canción que se llama Decision. Ys 9 Monstrum Nox. Este es un juego de rol de acción desarrollado por Falcom, y como les comentábamos previamente, ya hemos traído otros juegos de esta serie al podcast. César, primero cuéntenos este juego, cuándo salió, en dónde lo jugó, en qué consola salió. Listo, entonces efectivamente esta viene siendo la 9ª entrega numerada de este juego de rol de acción. El juego se lanzó inicialmente para PlayStation 4, en América salió el 2 de febrero del 2021 y luego el 6 de julio también del 2021 salió una versión, salió un port para PC, Nintendo Switch y Google Stadia. Yo personalmente lo jugué en PlayStation 4 Pro. Y pues es, como lo decía Víctor, un título desarrollado por Nihon Falcom y publicado en nuestro continente por NIS América. Cuando les decimos que ya hemos hablado de esta serie, es que por algún motivo nos gustó, tanto a César como a mí. Yo también voy a intervenir aquí un poco porque pude también terminar el juego para conversar con ustedes el día de hoy. Yo lo jugué en Nintendo Switch en mi caso. ¿De qué juegos hemos hablado o de qué vamos a hablar, mejor dicho, antes de entrar en materia? Porque ya de Ys, de la serie, hablamos, incluso se habló por allá de un barullo que hubo con una de las entregas que tiene diferentes números y salió en varias partes de forma diferente. De Nihon Falcom un poquito. Sí, hablar de Nihon Falcom realmente es mucho trabajo. Ese prácticamente se puede llevar un podcast él solito. Entonces, primero pues les voy a hablar de qué juegos ya hemos reseñado previamente y para invitarlos a que de verdad visiten la página o visiten su gestor favorito de podcast. Todos los hemos traído al podcast, entonces pues les voy a dar números, juegos y fechas y les voy a hablar un poquito del desarrollo de esta entrega en particular. Entonces, como les decíamos previamente, inicialmente hablamos de esta franquicia por primera vez en nuestro podcast 68, primera parte, de mayo del 2019. Ahí reseñamos Ys 8, Lacrimosa of Dana, y en ese mismo podcast fue que hicimos un breve resumen de toda la franquicia. Ahí resumimos, oiga, el primer juego que salió fue este en tal plataforma, el segundo fue este, el tal. Entonces, si quieren un vistazo rápido, muy rápido, de toda la franquicia, ese es el podcast que deben escuchar. En el podcast número 90, primera parte, de febrero del 2021, fue Víctor el que nos presentó un juego, en ese caso Ys Origins, que es como un spin-off ubicado muchos años en el pasado. Este fue uno de los retos que tenía Víctor por allá en su backlog, entonces también lo trajimos al podcast. Y de manera más reciente, el juego que les trajimos fue Ys Memories of Celceta. Este lo trajimos para el podcast número 97, cuarta parte, de octubre del 2021. Este es un remake de un título anterior de la franquicia, y este es el que tiene una historia por allá toda rebuscada de que el juego salió para una plataforma desarrollada por un lado, de la otra plataforma desarrollada por otra persona, y finalmente Nihon Falcom dijo no, vamos a hacer nuestra propia versión. El juego es Ys Memories of Celceta, y entonces también de verdad los invitamos a que escuchen
todos esos podcasts si quieren conocer más de este juego, y sobre todo porque estos últimos generaciones los juegos como que se han concentrado, entonces hay muchos elementos que de pronto se repiten y que en este vamos a mencionar de forma un poco más breve, porque son elementos que ya se han vuelto comunes dentro de la franquicia, entonces de verdad invitados a escuchar esos podcasts anteriores. Ok, entonces ya con esta introducción y repitiendo la invitación de César de ir a escuchar esos podcasts anteriores, porque fueron juegos que en general nos gustaron bastante, unos más, otros menos. Vamos a hablar un poquito entonces de cuál fue el desarrollo, qué particularidades tuvo este Ys 9 Monstrum Nox y por qué el subtítulo. Sí, bueno, el trabajo sobre este juego empezó justo en el momento en que terminó el desarrollo de la entrega anterior, que fue Lacrimosa of Dana, el Ys 8. Y pues como ya les habíamos mencionado también previamente, Nihon Falcon no es una empresa particularmente grande, entonces ellos realmente comparten recursos entre varios de sus proyectos. Los recursos que más comparten son justamente los directores y los productores del juego. Entonces, esos mismos productores lo que hacen es que se pasan a otro proyecto que está en algún punto de desarrollo, en este caso los juegos de la saga de Legends of Heroes, del que también hicimos ya un podcast sobre el primer Trials of Cold Steel. Mientras cambian de juego, ellos supervisan estos otros proyectos que se quedan, que tienen su propio equipo. Esos son como dos equipos grandes de desarrollo, pues entre comillas grandes de desarrollo, que se concentran cada uno en su estilo de juego, y el director y el productor están cada uno diciendo, no, ahora hagamos este cambio, no, ahora vayámonos para este control. Uh-huh. Incluso un detalle particular que tienen es que el esfuerzo que ellos hacen para lanzar un juego normalmente lo concentran en una consola, y si no alcanzan a sacar los de las otras, sencillamente los hacen esperar. Y por eso César mencionaba que aquí salió primero en Play 4 y después en otras consolas. Claro que aquí hicieron trampa. Ya les cuento porque eso con más detalle ahorita más adelante. El cuento es que el juego fue anunciado a través de una página web que se llamaba el Proyecto Nox. Tenía una cuenta regresiva. La cuenta regresiva acabó el 19 de diciembre del 2018 y ahí se reveló que el juego saldría para PlayStation 4 con fecha de lanzamiento de 2019. El presidente de la compañía, que también es el productor de estos títulos, había mencionado en una entrevista, él concedió varias entrevistas pues durante el desarrollo o durante las etapas iniciales del desarrollo del juego. Esta fue una entrevista que le hizo una revista que se llama Dengeki PlayStation en mayo del 2017. Él mencionó que quería que el siguiente título se concentrara un poco más en el tema de la aventura. Y en otra entrevista que hizo para Nice Europa en septiembre de ese mismo año, comentó que le gustaría que se aprovechara más el nuevo eje, es decir, el de que estamos en un espacio tridimensional, entonces no solamente tenemos que caminar para los lados, sino también hay que pensar en el eje, en el eje vertical, y también los temas de movimiento que se introdujeron en Lacrimosa of Dana, y citó unos ejemplos específicos acerca de cómo usar un gancho, un hookshot, o hacer de pronto movimientos de un dash en el aire, o movimientos diferentes, o algo que le cambiara la movilidad al personaje. Sí, yo recuerdo que en alguna de las presentaciones preliminares que ellos hicieron, se enfocaron mucho en mostrar cómo se escalaba en el Ys 8, que realmente se ve un poquito torpe. Cuando el personaje escalaba tenía que hacerlo como con muchos saltitos y pasos muy lentos. Y en el 9, entonces, como digamos que a modo de comparación, mostraban a un personaje que ágilmente trepaba por los muros. Ese fue y el su personaje foco. de Dana, en el juego anterior, tenía esa posibilidad de como de saltar del punto A al punto B rápidamente, que le brillaba ya un objeto, entonces yo podía desplazarme rápidamente hasta ese punto. Y dijeron, oiga, venga, de pronto podemos hacer algo nuevo o algo más interesante con este tema. Finalmente el juego sí salió en septiembre del 2019 en Japón,
Y para traerlo a nuestro continente se utilizó un nuevo acuerdo que existía entre NIS y Falcom, porque antes los encargados de traer los títulos a a este lado del charco, por así decirlo, era una empresa que se llamaba Exit. Ellos rompieron relaciones con Exit hace ya como 4 títulos y empezaron a trabajarlo todo a través de NIS América, y pues era un nuevo acuerdo, un nuevo contrato, y se tomaron 17 meses de trabajo para hacer el ejercicio de traducirlo y traerlo. Por eso es la diferencia entre septiembre del 2019 en Japón y febrero del 2021 en América. Y en este caso en particular, las versiones de PC y Nintendo Switch fueron encargadas a un tercero, a una compañía holandesa que se especializa en hacer ports de juegos de varias plataformas. La empresa se llama Engine Software, si mal no recuerdo. Sí, Engine Software. Esta empresa ha trabajado ya en varias oportunidades. Ellos también fueron los que hicieron los ports para Switch de Legends of Heroes, Trials of Cold Steel 3 y 4, y también han trabajado en otras ediciones, han trabajado varios ports para Switch y ya tienen alguna experiencia, y no solamente para Switch, también han trabajado para otras plataformas. También, por ejemplo, ellos hicieron la versión de Switch de Little Nightmares, hicieron las versiones actualizadas o apoyaron las versiones actualizadas de Skullbringer versus El Mundo, cuando tocó traerlos a las nuevas plataformas, etcétera, etcétera. Es un equipo holandés que prácticamente se especializa, y por eso digo que hicieron, entre comillas, trampa, porque antes lo que hacían era lo que mencionaba Su mismo Víctor. equipo interno, correcto. El mismo equipo interno lo ponían, oiga, terminamos esta versión, ahora vamos a trabajar en la siguiente versión. No, ahora dijimos, no, esta es la versión base, esta versión, entréguesela a un tercero, el tercero se va a encargar de hacer los ports para las demás plataformas, mientras nosotros empezamos a trabajar en nuestro siguiente proyecto. Y así tratar de optimizar un poco el tema del desarrollo. Hasta ahí tengo de este juego en particular. Ok, entonces metámonos ahora sí de lleno en uno de los puntos que a mí me gustó mucho de juegos anteriores de la serie, y es la historia o la trama. Les recuerdo, César nos hacía como un preámbulo de que hay muchas cosas que se repiten dentro de los, digamos que, no sé si clichés o puntos que se repiten. Es que nuestro protagonista se llama Adol Christine. Este es un pelirrojo, es raro que haya pelirrojos en el mundo hasta donde yo entiendo. Y es famoso ya a estas alturas Adol porque es el gran aventurero, tiene varias aventuras. Y las historias, si bien pues se conocen dentro del juego y nos mencionan cosas que pasaron en juegos anteriores, de alguna manera es totalmente autocontenida. Es así en este juego. Sí, ese tema se conserva, y eso que menciona Víctor es importante porque este título está cronológicamente ubicado como el más avanzado dentro de la vida de Adol Christie. ¿Qué sucede? Por ejemplo, un título como Is 8, a pesar de que tiene el 8 en el título, cronológicamente iba creo que entre el 4 y el 5, o entre el 5 y el 6, bueno, por allá. Como quien dice, nos devolvimos a 6 meses en el pasado, a un año en el pasado, entonces no, pero este particular, el 9, sí es el último cronológicamente hablando, y es posterior a los eventos de todos los anteriores. En particular sucede como 6 meses o un año después de los eventos de 17 de manera puntual. La trama comienza casi que en medias res, casi como a mitad de camino. Aparecemos escapando de un sitio que se llama la prisión de Balduk. Este sitio es una antigua fortaleza que es usada por el ejército y por una orden de caballeros como centro de reclusión, y está rodeada por un pueblo que tiene el mismo nombre. En la mitad de nuestra vida aparece una chica misteriosa vestida de negro con un ala, como con unas partes mecánicas, nos dispara, y con ese disparo quedamos malditos. Esto nos permite convertirnos como en un ser mítico que todo el mundo llama el Rey Escarlata, que
puede recorrer cortas distancias a puntos específicos, así como les mencionaba que hacía Dana en el juego anterior. Sí. Uh-huh. A distancias cortas, a puntos específicamente marcados, y que debe unirse a otras criaturas, a otros monstrums, y de ahí el nombre, para combatir algo que se llaman los Grindelwald Nox. Y el tema es que no podemos salir de la ciudad hasta que resolvamos el misterio. ¿Qué son los Grindelwald Nox? La maldición se refleja en unas barreras que son invisibles para todo el mundo en el pueblo, pero para nosotros aparecen como una barrera de luz oscura, ¿no? Algo así. Y como unos haces de luz moraditos y no podemos atravesarlos. O sea, estamos atascados en donde la barrera nos permita. Y este Grindelwald Nox, pues eso hay que explicarlo un poquito en el tema del combate, pero esencialmente son como unos eventos que si logramos superarlos, abrimos una barrera y podemos avanzar un poquito más, explorar un poquito más, ya sea de la ciudad o de los alrededores de la ciudad. La motivación entonces es buscar escapar. Esencialmente porque pues Adol es el aventurero por excelencia, y justo después de que logramos escapar inicialmente de esa prisión, nos muestran por qué estamos metidos en esa cárcel. Como que nos devuelven la historia una semana a mostrar que llegamos a esta ciudad, que es una ciudad que es muy fuerte en su comercio, que vamos con nuestro compañero de toda la vida, Doggy, que nos arrestan por motivos que no son muy claros, nos quieren que no somos considerados un peligro para el reino, por todo lo que nos ha pasado en los juegos anteriores, que no, pues aquí simplemente nos mencionan y nos preguntan, oiga, ¿y usted de verdad hizo eso? Y uno, pues si usted ha jugado los anteriores, puede decir que sí, pero si responde que no pasa absolutamente nada. El juego igual continúa de tal cual. El resto de los capítulos, pues, ¿qué es lo que sucede? Esencialmente se tardan un capítulo por cada uno de los compañeros del equipo, que son los otros monstruos que también están atrapados aquí. Y poco a poco se va revelando el tema del misterio, de qué son esos Grindelwald Nox, que por qué está la maldición, por qué esta chica misteriosa nos decidió unirnos a este grupo de digamos que criaturas que de tienen seres, sí, son como guerreros, como sí, que tienen una reputación intermedia porque como que ayudan a la gente, pero algunos no ayudan a la gente, sino que los consideran como más ladrones, y el ejército los quiere capturar, y la orden de caballeros también está en contra de ellos. El problema es que la forma como se desenvuelve la trama se me hizo lenta. Sí. Se demora demasiado en ponerse realmente interesante. Todo el mundo, por ejemplo, sabe cosas, pero se niegan a revelarnos nada de información, y todos nos dicen, no, tienes que descubrirlo por tu propia cuenta. Hermano, si usted ya sabe, cuénteme. Sí, correcto. Sí, es que incluso hay alguno que nos dice exactamente eso, nos dice, yo tengo toda la historia, pero si no lo descubres tú solo, no me lo creerías. Entonces me parece una tontería. De hecho, yo tengo también ahí una observación, es que los personajes que nos acompañan, los otros guerreros son monstrum, como dice César, vamos conociéndolos poco a poco, y eso hace que el juego se sienta desarticulado en su narrativa, porque al principio parece que solo nos están presentando a cada personaje y su historia, pero como muy independiente de lo que está pasando o de los demás compañeros que se nos unen, y no parece orgánico, parece como una excusa nomás, como para este va a ser el nuevo compañero, y en el capítulo de hoy, el nuevo compañero. Sí, y son en total 5 compañeros adicionales, entonces son 5 capítulos solamente conociendo gente, y nada que revelamos algo importante del misterio. O sea, el misterio vuelve a tomar relevancia cuando el equipo está completo. Y eso es... ¿Cuánto le toma a usted terminar el juego la primera vez? Creo que 30 y tanto de horas, casi 40 horas. Sí, yo me tomé 35 horas también. Y creo que era la hora 25 y yo estaba en el capítulo 6 apenas, que era donde se suponía que ya empezaba la historia.
Sí, no. Y hay un segundo misterio que también nos lo revelan muy tarde y pues la verdad no es... Oh, no, estoy muy sorprendido. Bueno, estoy sorprendido, pero tampoco me están informando de nada de eso. O sea, como quien Y dice... creo que tiene un pecado allí en la historia que se siente un poquito desarticulada. Sí, y lenta, o sea, de verdad lenta. Hubo un capítulo que yo no sentí que hubiera hecho absolutamente nada para progresar la historia. Un capítulo completo. Ujú. Listo. Entonces, la historia, de pronto no lo hablamos mucho, pero cuando César habló de la prisión y de Balduk, todo este pueblo, digamos que estamos ubicados, el ambiente es como que, como medio medieval, medio gótico. Sí, pues todos los eventos de la franquicia suceden en un mundo que se llaman Estesia. Ya, ya se me olvidó porque la verdad a cada rato no me lo recuerdan con demasiada frecuencia. Entonces ya no me acuerdo en cuál. Pero pues todos los áreas o digamos que todos los juegos han ocurrido en sitios diferentes. Ambientaciones diferentes, sí. En Ujú. ambientaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, por ejemplo, cuando hablamos de East Memories of Celzeta, esa es más como la región que representa la España de este mundo. Y hay un East que sucede como en el norte de África, por así decirlo. Entonces, todos esos juegos tienen esa ambientación. Aquí estamos ya llegando como a la parte tal vez británica. Ujú. Sí. Entonces estamos Baldurk es una ciudad estado, es una ciudad prisión, es una ciudad fortaleza que es antigua. Ahí hacen referencia a que, oiga, y hubo una guerra hace 100 años y la guerra de los no sé cuántos y entonces, oiga, se siente mucho bien, entonces también la ambientación se siente un poquito más lúgubre, más como ciudad grande para las proporciones de este Sí, juego. esto de hecho sí, porque si bien es ficticio, sí tratan como de darle y esa guerra de la que hablan es muy parecida a este conflicto franco-británico de esa época y se mencionan en muchas ocasiones como este rencor que hay entre esas dos grandes naciones que se enfrentaron y dejaron muchas víctimas y que fue injusta. Y cada uno representaba un dios y en cada uno estaba elegido un dios. Lo que pasa es que pues el tema de la guerra fue Juana de Arco y Luis el Delfín y todo el tema sociopolítico y era que los protestantes contra los católicos y bla Ujú. bla bla, era el mismo dios pero diferentes representaciones del dios, entonces aquí no, aquí sí, como es un mundo imaginario, son de verdad dos dioses que cada uno tenía sus representantes y también tenían una elegida, una santa que también murió muy parecido a, bueno, etcétera, etcétera. Todo ese Pero trasfondo que le van contando a uno por pedacitos, pero tampoco tiene mucha relevancia que digamos. exactamente, a eso iba. Al principio como que parece que se va a desarrollar la historia por ese lado de la guerra y los rencores y de lo que trajo este tema, de este conflicto religioso, pero tampoco se desarrolla. Sí, cuando llega el momento de que uno esperaba, oiga, venga, ahora sí me van a revelar. No, Bueno, no lo va a creer. No. bueno, nos hemos extendido un poquito acá porque empezamos a quedarnos de la historia. Pero digamos que un punto que me gustó mucho de los juegos anteriores es que este es un juego de rol, nuestros personajes crecen, pero está o tiene mucho énfasis en la exploración y el combate. Este es el último de la franquicia. Venimos de un punto bastante alto que fue el IS 8, Lacrimosa of Dana, en donde el combate es muy ágil, muy rápido. Tenemos diferentes compañeros. Cada compañero tiene como un tipo de arma que es una ventaja frente a los enemigos. Y eso se repite aquí. ¿Cómo nos describiría la jugabilidad, César? Bueno, de hecho la jugabilidad es uno de los aspectos que no cambió mucho. Es muy parecido en el sentido de que sí, los combates siguen siendo en tiempo real. Tenemos un botón de ataque, tenemos un botón para esquivar, tenemos uno para hacer defensas y tenemos también ese tema de diferentes habilidades que gastan puntos de energía, que se consumen rápidamente, que son ataques especiales.
que si bloqueamos o esquivamos en el momento correcto, tenemos unas habilidades especiales, unos tiempos como que todo se vuelve un poquito más lento y ganamos, podemos hacer más ataques gratis, tenemos esa barra de estallar el poder y hacer daño adicional y también un poder especial que cubre muchos ataques en la pantalla. Se conserva ese tema de cambiar rápidamente de personaje, precisamente para tener, aprovechar que si mi arma es de punzadas, entonces le hace más daño a este tipo, que si mi arma es de fuerza bruta, entonces le hace más daño a los que tienen caparazones, que si mi arma es, y entonces también tiene ese elemento. Digamos que muchos de esos temas se conservan, sin embargo, hay algo extraño en ese combate, no sé cómo describirlo muy bien, pero por ejemplo, yo al principio, las habilidades especiales, no las encontré como tan bien balanceadas. Lo otro es que sí, tenemos el tema de que cada uno de los personajes tiene como su fuerte o su tipo de arma especial, pero también hay muchos elementos que cambian el tipo del arma, entonces si realmente tengo un favorito que no cumple con esa función, yo le puedo simplemente dar un objeto y también va a cumplir con la función que yo necesitaba. De hecho, hablando de eso de la velocidad, se me hace que es un poquito más rápido que antes, porque al principio me costó trabajo. Al principio me costó trabajo y no le cogía yo el ritmo para esquivar, no les cogía yo el ritmo para bloquear. Sentía que como que no estaba claramente identificando a cuál estaba atacando, sino que el juego decidía cuál enemigo yo estaba atacando y yo, pero es que la cámara la tengo como para otro lado. Finalmente me acostumbré, pero al principio, a pesar de que yo venía de los juegos anteriores, pues entre comillas, con alguna frescura, por lo menos de un año, sí lo sentí como, tal vez es porque la cámara está un poquito más cerca del personaje, entonces sentía que me estaban como atacando de múltiples direcciones al mismo tiempo, y eso me costó al principio un poquito de trabajo de la velocidad del combate se siente un poquito más frenética que juegos anteriores. Eso no es necesariamente malo, pero sí le va a costar a uno trabajo acostumbrarse a ese tema. El tema es que cada compañero que adquirimos o que se une a nuestro grupo nos trae un don. Cada uno tiene un don y la mayoría de los dones están enfocados en la exploración. Entonces, así como les decía que el Rey Escarlata o nuestra habilidad es, oiga, podemos saltar a otro punto o movernos rápidamente a otro punto marcado especialmente dentro del área que podemos ver. Entonces, al siguiente personaje nos permite escalar muros por fuera, correr por las paredes, por así decirlo. El siguiente personaje nos permite flotar, el siguiente personaje nos permite hacer esto, el siguiente personaje nos permite hacer esto otro. Y todas esas habilidades, pues una vez el personaje se une, pues simplemente cualquiera que estemos controlando tiene también esa habilidad. Y eso le da, digamos, una mayor profundidad al tema de la exploración. Entonces nos permite, por ejemplo, que Baldu, que es una ciudad por así decirlo, más desarrollada que el pueblo promedio de un juego de rol. Entonces estamos hablando de casas de 2 y 3 pisos, entonces ir a los techos de las casas tiene algún sentido porque pues hay algún tipo de coleccionable en el que podemos encontrar. Dentro de los mismos laberintos, por ejemplo, apenas conseguimos, tiene un poquito el problema este de los celdas anteriores, de que si conseguimos esa habilidad, con esa habilidad es que pasamos ese laberinto. Pero pues es precisamente uno de los encantos de este juego y una de las novedades, ese tema de una exploración adicional. El problema para mí con esa exploración adicional es que se me hace que está como muy restringida la exploración inicialmente. O sea, como que Sí, dicen, me dan la habilidad, pero tengo un área de juego muy pequeñita por ese tema de las barreras que les comentábamos. Esa maldición dentro del juego, pues lo que hace es que nos bloquea la exploración que podemos hacer dentro de la ciudad. Entonces, al principio solamente tenemos acceso al, no sé, al área principal.
Y luego entonces podemos ir a la parte comercial y luego podemos ir al área de los artesanos, pero pues para poder ir hasta allá necesitamos ir eliminando estas barreras que nos permiten, nos bloquean ese acceso. Entonces, a pesar de que tengamos habilidades muy interesantes para explorar, esa restricción del área que podemos explorar en cada capítulo se va expandiendo lentamente. Entonces, Sí, y de pronto nos valdría la pena estas barreras para que se desaparezcan. No hablamos de los... del Greenwald Nox. Correcto. Primero, ¿cómo logramos? Las barreras no nos dan ninguna señal al principio de cómo derribarlas, pero a medida que cumplimos misiones o que matamos enemigos, como que se va desvelando eso, ¿no? Sí, esencialmente necesitamos 100 puntos de lo que sea. No me acuerdo cómo se llaman esos puntos, pero son 100 puntos. ¿Cómo se consiguen esos puntos? Cumpliendo misiones secundarias o entrando como unos luces, portalitos, que lo que hacen es que nos pasan como un mundo oscuro y en ese mundo oscuro aparecen esos enemigos especiales que dentro del juego se llaman lémures, que si los matamos nos dan una cantidad muy pequeñita de esos puntos, y cuando digo muy pequeñita es que nos dan entre 2 y 5 puntos de esos, y necesitamos colectar al menos 100 para que se revele la barrera. Eso qué fue lo que hizo en mi caso, que yo en este juego hice prácticamente todas las historias, todas las misiones secundarias, porque casi que está diseñado el juego para que te pongan las misiones secundarias y tú las cumplas, y con eso se te ponga o te permitan borrar la barrera de entrar al Greenwald Nox. Sí, estamos hablando de que matar enemigos encontrándolos así nos da entre 3 y 5 puntos, pero una misión secundaria fácilmente nos puede dar 30 puntos de esos. Entonces, 2 o 3 misiones secundarias, que es normalmente lo que hay en el área. Como están como muy medios, están como muy justos, como que, oiga, haga todas las misiones secundarias y seguro le vamos a abrir la barrera, o haga al menos 2 misiones secundarias y póngase a matar a algunos otros enemigos por ahí a los lados. Y eso lo que hace es que nos da como lo llaman un miasma vortex dentro del juego, que es como un punto en el que yo voy e ingreso. Y esta es otra mecánica que te trajeron de Lacrimosa of Dana, que es un reto de proteger un monolito. Sí, un ataque de horda. Exacto. Y son ataques de horda por hordas de dos, y ahí están participando todos los personajes, no solamente el principal, no solamente el equipo que tenga, sino están todos los monstruos y todos los amigos que hayamos conseguido a través de las misiones secundarias. Cuando dice César que todos los que hayamos conseguido con las misiones secundarias, es que esa es otra ventaja de hacer las misiones secundarias, y es que algunos personajes, no necesariamente los monstrum, que son nuestros compañeros, sino personas que están en la ciudad que quieren apoyar nuestra causa, se nos unen, y cuando entramos en estos vórtices, ellos también están ahí, no físicamente, o sea, no los vemos corriendo por el escenario, pero sí de pronto lanzan un movimiento y te sale un letrero de que fulanito de tal te ayudó a atacar. Sí. Y pues ese monolito también tenemos mecánicas para mejorarlos. Esto es muy traído del juego anterior. En el juego anterior cuando lo explicamos, esos eran unos ataques porque los monstruos querían invadir nuestra base dentro de la villa, el refugio que habíamos hecho. Sí, que se sentía muy orgánico dentro de ese juego. Aquí se siente como un poquito traído de los cabellos, pero digamos que eso es importante también dentro de la trama, porque pues precisamente cuando liberamos ese Greenwald Nox es que podemos romper la barrera y avanzar a una nueva área donde podemos explorar y pues encontrar los coleccionables que haya dentro del área, etcétera, etcétera. No sé si se me queda algo más adicional dentro de la... De pronto un tema del crecimiento de los personajes, cómo avanzan y el tema de ítems y estos. Ok, listo. Entonces, pues la forma más evidente de avanzar es que pues a medida que vamos matando enemigos vamos ganando experiencia. Eso va subiendo nuestras habilidades de cada uno de los personajes.
Adicionalmente hay algunos objetos que nos dan mejoras permanentes, entonces por ejemplo hay elixires que nos suben 100 puntos de vida o 3 puntos de fuerza o 3 puntos de defensa. Esos son más contados. En cuanto a los temas de inventario, pues se conserva todo este tema de que yo voy cogiendo recursos y esos recursos los puedo unir para volver los recursos más costosos, más importantes. Y esto es importante porque yo puedo comprar las armas, comprar las armaduras o puedo también mejorar las que ya tengo. Yo la verdad mejoré todo desde el principio, es decir, lo que hacía era que compré las básicas, compré como las que vienen y tengo un personaje, un compañero, que es el que se encarga de mejorarlas y él lo que nos pide son materiales. Entonces, hey, necesito tantos de estos materiales, tantos de otros materiales, tantos de estos materiales. Y pues yo puedo, a medida que vamos avanzando, nos piden materiales más costosos, más difíciles de conseguir, más, y eso se pueden también crear combinando otros materiales, digamos, más básicos. Digamos que ese es como el tema de las estas. Como es una ciudad, hay un montón de tiendas, pero yo la verdad las visité solamente como para activarlas, porque había un logro con eso de que, oiga, visite todas las tiendas, pero las ventas, lo que venden, la verdad no hay mucha novedad. Yo compré muy poquitas cosas, el dinero aquí al final lo utilicé todo para mejorar los personajes para cuando hiciera mi segunda partida en la dificultad más alta para conseguir el logro correspondiente, pues tener lo mejor de lo mejor, pero la verdad, más bien poco el tema de recursos, el manejo de recursos fue bastante limitado. Correcto, hay un tablero aquí de misiones, ahí aparecen las misiones secundarias, eso está como muy dirigido. En el mapa te los marcan incluso, si aceptas las misiones, te dicen cuándo las terminaste, te presentan la razón por la cual se te une un personaje. Digamos que es como una excusa también en la jugabilidad para tener tu equipo un poquito más grande, pero pues, Hay un tema que no mencionamos, pero es que puede ser entre comillas un medio spoiler de la historia. Digamos que en cada capítulo, casi al finalizar el capítulo, nos empiezan a contar una segunda historia. Como una historia que va en paralelo. Exacto, como una historia que está sucediendo en paralelo, pero esa historia se siente súper relleno y pues nos dan un personaje que es lo más básico, todas esas habilidades que son mucho más chéveres para avanzar más rápido, ser más efectivo, los poderes especiales, las mejores armas, las mejores armaduras, nuestro nivel adicional, todo eso se pierde y quedamos con un personaje muy básico haciendo unas misiones que, bueno, afortunadamente si usted quiere se puede saltar muchas de esas áreas, pero igual se sienten muy repetitivas y que como que no le agregaron mucho ni a la jugabilidad ni a la trama finalmente. Eso es como el otro elemento que vale la pena. En cuanto a la dificultad, se me hizo que está relativamente bien balanceada por el tema de que nos obligan mucho a completar las misiones secundarias. No es como normalmente hace Víctor que sale corriendo y entonces como completa uno las misiones secundarias, digamos que no es tan... Está como más bien balanceado el tema de la dificultad, por lo menos en la dificultad media. Igual uno en cualquier momento puede cambiar la dificultad, bajarla, subirla, según cómo esté sintiendo el progreso del juego. Y en cuanto a longitud, este es uno del rango más o menos medio. Son más o menos unas 30 horas para acabarlo, si solamente nos concentramos en la historia principal. Y pues un poquito más, yo me gasté como 40 horas, 40 y tantas horas, pero porque me hice todas las misiones secundarias en el primer run. Y en el segundo run, que prácticamente fue un speedrun, yo creo que me gasté como 16, 17, pero ya porque tenía los niveles que necesitaba tener y era solamente avanzar. Y saltándome todas las emociones, porque ya sabía que era lo que iba a pasar. Correcto. Este estudio desarrollador Nihon Falcom, digamos que, como hemos dicho, es más bien pequeño, los productores se repiten
Entonces el tema de la estructura como la jugabilidad es como muy parecida a juegos anteriores, al juego anterior puntualmente. Y lo mismo pasa con el arte. Es un estilo anime, totalmente anime. Sí, y técnicamente, digamos que este se siente un poquito más oscuro que los juegos anteriores. Es decir, el, el, el diseño de personajes, como dice Víctor, es todo un tema de visualmente anime. ¿Listo? Pero en este juego trataron de hacerlo como más oscuro. Los juegos anteriores, es decir, los diseños de los personajes se ven como un poquito más recargados, como una ambientación un poquito más gótica, todo manteniendo todo su estilo de anime. Y me parece que técnicamente no mejoran significativamente con respecto a juegos anteriores. Es decir, los modelos de los protagonistas de los personajes se ven un poquito con más elementos, como que hay más polígonos, como que las texturas son un poquito mejores. Pero las ambientaciones utilizan los mismos gráficos, los baja cantidad de polígonos. No sentí el cambio generacional. Recordemos que el título anterior, Lacrimosa of Dana, era un juego que salió inicialmente para la Vita y que luego llevaron a PlayStation 4, a Nintendo Switch y ahorita va a salir una versión para PlayStation 5. Pero lo que estábamos haciendo era rescalando un juego viejito y a pesar de que la versión base fue PlayStation 4, no sentí que hubiera un salto gráfico significativo. Hay No, y yo unos... creo que el estilo artístico tampoco ayudó mucho porque como estamos en un ambiente más lúgubre, más oscuro, al principio por lo menos la mayoría de cavernas o catacumbas o laberintos que tenemos que superar se parecen mucho entre sí, muy grises y como dices, con muy poquitos polígonos. Entonces, pasillos muy rectos y de pronto una curva a 90 grados y después trépese al techo, pero no hay muchas variaciones y eso hace deslucir un poco un juego que, por lo menos en los modelos de los personajes, sí se ve que es más detallado, aunque a mí el estilo artístico tampoco me gustó mucho, porque son como recargados. Los Monstrum, por ejemplo, pues el personaje tiene una caracterización y un traje y una vestimenta hasta cierto punto muy simple, y cuando se transforman en el Monstrum, en el que tiene los poderes, entonces ahí le ponen a Adol, por ejemplo, le ponen el Crimson King, le ponen el pelo rojo grande y una coleta y unas hombreras, pero no me gustó mucho ese diseño. Sí, se siente como el adolescente que estaba entrando en su etapa de rebelde. Ujú. Entonces se viste más cargado de lo normal y no engañamos a nadie, pero bueno, entiendo el esfuerzo técnico digamos que la diferencia visual, la diferencia técnica se siente un poquito más que las áreas son mucho más amplias. Entonces, a pesar de que inicialmente tenemos la ciudad de Baldu que está tan restringida, a medida que vamos abriendo los diferentes muros, podemos explorar toda la ciudad y toda la ciudad está disponible. No es que, oiga, es que nos toca cargar cada una de las áreas como sucedía en juegos anteriores, que eran áreas mucho más pequeñitas, mucho más contenidas. Aquí no, aquí toda la área está cargada en el mismo tiempo y, por ejemplo, hay una visión detective que lo que hace es que nos cambia las texturas y deja ver a través de algunos muros. Entonces también todo eso se carga en tiempo real, se pueden cambiar los personajes y están haciendo constantemente ese cambio de que, oiga, voy caminando y de repente voy a subir este muro, entonces me transforman automáticamente en mi versión Monstrum Nox y subo el muro y visualmente también me veo diferente. Pero más es en esos temas como de que, oiga, tengo más memoria RAM y que me permite mostrar más mapa, que me permite hacer esos cambios rápidos, pero visualmente no se ve mucho más llamativo que juegos anteriores. Y en algunas partes, por ejemplo, en las áreas externas, cuando por fin podemos explorar algo por fuera de la ciudad, no se ve tampoco, no sé, el bosque vibrante o sea, se ve Sí. muy una planicie y luego Ujú. un desierto y luego un desierto planicie y
¡Tarán! Y Se yo acabó. tengo una queja adicional con la versión que yo jugué, que fue la de Nintendo Switch, y es que como dice César, no es un juego que de pronto sea muy exigente en general. Y el juego anterior, yo aquí me devuelvo mucho porque tenemos muy reciente el Lacrimosa of Dana, que sin ser un portento técnico, jugablemente, pues ustedes pueden devolverse al podcast. Nosotros le dimos muy buena, digamos que calificación y digamos es el punto base para comparar a este. En ese juego, en Switch no se ve bonito, no, la verdad no se ve bonito, pero sí es muy estable. En este juego se enfocaron en la calidad gráfica, por ejemplo, los personajes y esos cambios, todo lo que César ha mencionado, funciona igual, pero sí alcanza a sufrir en algunos puntos en la fluidez. No es desastroso, no te rompe el juego, pero sí lo notas. Entonces, si no tienes un juego muy demandante, pero sí se tienen esos defectos, me imagino que en el port no se pudo pulir, alcanza a bajarle algo de la fluidez que sí, por lo menos a mí sí me alcanzó a molestar en algunos puntos. Y eso que yo soy muy poco exigente con ese tema. Sí, otros temas, digamos que se mantienen dentro de los estándares de la franquicia, por ejemplo, el diseño de los enemigos. Hay una buena cantidad, una buena variedad de enemigos y reutilizan algunos enemigos de juegos anteriores, crearon enemigos nuevos, todo, por ejemplo, todas las criaturas del Grimwald Nox son diferentes, son llamativas, se sienten extrañas como deberían ser. Eh, Hay los jefes son grandes, están bien animados, los personajes también están muy bien animados. O sea, tienen muchos puntos positivos, pero no se siente significativamente mejor. O sea, no es como, oiga, sí, es que saltamos de generación y saltamos de plataformas y ahora sí estamos exprimiendo esto. No, mejoramos, pero mejoramos más bien poco. La música, que es otro de los aspectos técnicos que vale la pena mencionar. Este juego es, pues, otro de los equipos que se comparten dentro del trabajo eh, de Nihon Falcom es el tema de los compositores. Y los compositores efectivamente aquí hacen sus deberes nuevamente. Está nuevamente Hayato Sonoda, está nuevamente Takahiro Unisuga, y está nuevamente Yukihiro Jindo y Mitsu Singa, que fueron los mismos compositores que trabajaron en juegos anteriores, que ya los habíamos mencionado. La música también es es de bastante alta factura y se siente un poquito diferente, es un poquito más oscura, es un poquito más lúgubre por ciertos momentos, es un poquito más pesada, es toda esa ambientación un poquito más gótica, un poquito más como más melancólica que en juegos anteriores. En las otras se sentía como más movido, como más, hey, exploremos el mundo, somos un aventurero. En esta es como, ay, me maldijeron y no sabemos cómo salir de esta ciudad. Y Ujú. la- en- Sí, aunque en los combates vuelvan a traer el pop rock ese ágil y movido, pero cuando termina el combate sí empiezan estas tonadas un poco más lentas y pesadas. sí, y entonces digamos que es el equipo de siempre haciendo lo que sabe en todo el tema del combate, en todo el tema de la exploración, incorporando esos elementos más oscuros que quisieron darle a toda la ambientación del juego. Yo lo jugué Eh, en inglés. yo lo jugué en ambos idiomas y cuando digo ambos es japonés e inglés. ¿Por qué? Porque como lo pasé dos veces, entonces lo jugué la vez que le puse atención a todo, lo jugué en japonés. Y la vez que lo fui como volador sin palo, entonces esa vez eso sí lo coloqué en inglés. ¿Qué tal le pareció a usted la inglés? Bien, o sea, tiene dos cositas. Primero, hay actuación de voz, pero no está en todo el juego. Está en las escenas de la historia principal.
Y me sorprendió de pronto como hay un desnivel de calidad porque cuando estamos en esas escenas del Greenwald Nox, sale esta mujer encapuchada y da sus frases y todo como muy solemne y de muy alta factura, pero cuando luego están en algunas de las escenas secundarias hablan entre ellos y no lo sentí como con el mismo ánimo. Sí, en japonés la situación es un poquito más estable, o sea, se me hace que los actores hicieron un poquito, el trabajo es un poquito mejor en japonés, pues la diferencia tampoco es tan grande. Lo que sí noté, y eso me pareció que es un aspecto que mejoraron bastante, y es que la sincronización de labios está bien hecha en ambos idiomas. Sí, correcto, lo adaptaron para ambos idiomas, eso sí, sí lo noté y No lo agradezco. sé, exacto, no sé, pues no es así los labios porque pues tampoco son modelos súper detallados, no estamos hablando de los modelos de, no sé, Final Fantasy VII Remake, una cosa así. Sí, pero por lo menos se nota que cuando están hablando en inglés siguen moviendo los labios cuando hablan y no como en otras ocasiones que paran de hablar y sigue sonando la voz. Sí, exacto, que dejan de moverse los labios y siguen sonando las voces, o al revés, que ya terminó el texto y siguen moviendo la boca. No, eso no, aquí están bien coordinados, entonces eso es un punto positivo. Pero las voces me gustaron bastante en japonés. En inglés, sí se me hace que hay un par de actores, sobre todo en los roles secundarios, Ujú. que como que, Sí, a eso me no sé. refiero yo con el tema como el del nivel. Hay algunos que no le ponen como tanta alma al asunto. Listo, ¿qué nos quedamos escuchando precisamente de la banda sonora? Vamos a escuchar una canción que se llama Lacrima Crisis. Is 9 Monstrum Nox es un juego que salió en 2021 para PlayStation 4 y un poco más tarde, pero en el mismo 2021 para PC y Nintendo Switch. Y Google Stadia, no me deje por favor Y Google Google Stadia. está Porque yo sigo las cuentas de Twitter de ellos y hay una cantidad sorprendente que jugaron este título en Google Stadia. Ok, entonces vamos a hacer nuestro acostumbrado resumen. César, ¿qué fue lo que más le gustó de este título de Nihon Falcon? Bueno, uno de los aspectos que más me gustó es todo el tema del combate. El combate sigue siendo entretenido, sigue siendo frenético, es muy acertado para el tipo de juego que es. La combinación de poderes, habilidades, todo ese tema de mecánica, las habilidades especiales, los activar los diferentes barras y me sigue gustando, o sea, Ujú. me Ah, sigue pareciendo muy entretenido. a mí me gustó otro tema y es que digamos que hay cierta variedad en cuanto a los tipos de objetivos dentro del mismo combate. Entonces hay algunos que son contra minions, otros contra jefes gigantes, el de proteger un pilar en las hordas en el Greenwald Nox, e incluso hay otros que es de romper unos cristales, entonces como que ahí sigue siendo combate pero con otro objetivo. Sí, el otro aspecto que me gustó, la banda sonora me sigue pareciendo muy buena, pues tiene ahí sus toquecitos un poquito más góticos, un poquito más oscuros, pero me sigue pareciendo una muy buena banda sonora. Los temas de combate son bastante entretenidos. La exploración, de pronto hay una que otra canción que no pero hay bastante variedad. Si ustedes escuchan la banda sonora completa, son más de 60 canciones que pues sí, se repetirán unas que otras y habrán temas cíclicos que pues no hay modo porque es un juego pues bastante largo de 30 y tantas horas, pero si ustedes se ponen a pensarlos con tantos temas pues tampoco hay tanta repetición. Otro tema que me gustó,
todo el tema de las voces del doblaje, por lo menos en japonés, en inglés, de pronto tiene flaquean algunos puntos más, pero también me gustó ese tema de que los hubieran sincronizado. Eso también me parece bastante entretenido. Y la mayoría de la exploración Ujú. también se me hizo, o sea, que hubiera varias formas de mover a los personajes, que yo puedo subir por las paredes, flotar de un sitio a otro, hacer esto y hacer esto otro. Me gustó en general, a pesar de que hay algunas falencias aquí y allá, porque hay unos poderes que no se sienten tan útiles o que no los dan tan tarde en el juego, que yo como dice, ya por qué. Pero, pero ese tema, o sea, esa movilidad extra, de verdad hace bastante entretenida la exploración dentro de la ciudad una A vez mí, la desbloqueamos. sí, a mí con todo y que se sintió obligado, me gustó también el tema de las historias secundarias. Digamos que en general la mayoría fueron entretenidas, me enseñaron algo y como me ayudan a seguir avanzando en la historia principal, las articularon mucho y me motivaron a hacerlas. Yo que no soy mucho de hacer muchas cosas secundarias, aquí las hice casi todas. Ya con esto, pasémonos entonces a los puntos negativos, porque pues nos escucharon durante toda la sesión extendida que mencionamos algunos puntos como que nos parecieron deficiencias de este juego. ¿Qué no le Sí, gustó, César? hay dos punticos que me gustaría resaltar aquí. El tema de la historia. La trama no me terminó de convencer y sobre todo el ritmo con el que la cuentan. O sea, si me la hubieran contado más condensada, hay capítulos que prácticamente, oiga, en este capítulo no hice nada. Me contaron un montón de cosas que no son relevantes para la trama. Entonces, más que la trama como tal, porque la historia, pues al final de cuentas es entretenida, el ritmo de la historia no me gustó. El ritmo de la historia se me hace que es muy lento y que hubo, por así decirlo, bastante relleno en ciertas partes que uno dice, Sí, no, este relleno, capítulo es horror. sentí relleno. Hay una parte dentro de la cárcel, le decíamos que esto es una ciudad prisión, que nos ponen a hacer dentro de la cárcel y repetirla varias veces, que sentí que no le aportaron mucho y sí alargaron el juego de forma innecesaria. Y el otro aspecto que no me gustó es el tema de la restricción dentro de la ciudad. O sea, arrancamos con un juego muy restringido, como quien dice, estamos muy limitados en las cosas que podemos hacer. Las áreas que podemos explorar son muy pequeñitas y entonces a medida que vamos ganando nuevas habilidades, pero no les podemos sacar el provecho que deberíamos porque es que estoy atrapado como un ratón en un área muy pequeñita. Entonces, pues ese tema de que estemos tan restringidos al principio no me gustó definitivamente. Esos son los dos puntos que encuentro como definitivamente, claramente negativos. Concuerdo. ¿Y tienes algunos de esos puntos que de pronto te molestaron a ti, pero no fueron totalmente malos? Yo tengo uno particular que es para Nintendo Switch, que lo mencioné, y es el tema de se afecta el desempeño en varios puntos sin, pues digamos que tengo la experiencia con muchos otros juegos que parece que son más exigentes y en este hay una afectación ahí, no es fatal, el juego de todas formas sigue entretenido, pero sí se nota. No sé si tienes otros. Tengo un aspecto también, una queja en el tema del aspecto visual. Se me hace que no se percibió el salto generacional que esperaba. Sí hay mejoras, pero las mejoras se sienten como muy pequeñas. Y esos cambios en el que los personajes son como más recargados, pues sí, se ven visualmente más interesantes, pero no necesariamente mejor. Sí, son Entonces más ese cambio... llamativos, pero no más interesantes, diría yo. Exacto. Entonces, digamos que en ese aspecto, el tema de la mejora visual, yo esperaba, ¿verdad? Un cambio un poquito más interesante o más importante entre un juego que ya tiene pucha, como
7 años de haber sido lanzada. La versión original de Lacrimosa of Dana es del 2016. Y estamos hablando... No, sí, del 2016. Y pues para una consola que era prácticamente un intergeneracional entre Play 3 y Play 4, yo esperaba que este estuviera un poquito mejor. Yo tengo un detallito acá que no sé si también lo compartes. No es solo de este juego, es en general de toda la franquicia y yo siempre tengo que entrar a tocar los controles porque hay algunos botones que no me cuadran en su posición. No, yo no tuve problema con eso, pero por ejemplo sí hubo cositas que sentí como forzadas, como que, oiga, esta mecánica la implementamos en el juego anterior, entonces necesitamos volverla a utilizar aquí. Ese tema del combate y de las olas se me hizo muy orgánico en el juego anterior porque, oiga, sí, es que los monstruos están tratando de invadir nuestra pedazo de playa. En este, oiga, no, es que existe el Grimwald Nox y lo metemos así como a las malas y esas son las misiones que ahora van a reemplazar estos. Lo sentí como un poquito forzado. No es que no sean entretenidas, pero lo sentí como un poquito forzado, entonces eso no me convenció del todo. Eso sería como las molestias que tuve con el juego. Ok, entonces después de toda esta disertación tan larga que tuvimos, de pronto nos extendimos un poquito más de lo normal, pero entiéndanos que traíamos bastante expectativa. Siempre nos pasa con estos juegos, pasa con estos juegos. No hay lo hemos tratado de recortar de muchas formas y la próxima vez nos toca es entrar directamente a hablar del juego y les ponemos la lista de podcast en otro lado y lean ustedes. Sí, pero también yo creo que César veníamos con una expectativa muy alta, ¿cierto? O por lo menos yo lo sentí. Sí, yo venía con una expectativa bastante alta. Y entonces nos encontramos, yo lo digo por mi impresión personal, con un juego que no es un mal juego, para nada. Es un juego de rol, de acción muy competente, con un combate muy divertido, que yo podría decir que casi cualquier persona lo podría jugar. No sé si estás de acuerdo. Sí, es bastante amigable, es bastante asequible en el sentido de que pues no requiere unas capacidades así especialmente. El juego lo guía a uno bastante en cuanto a lo que debe hacer, entonces fácilmente puede ser uno de los primeros juegos de rol de cualquier persona. Y entonces, ya con ese tema y la recomendación, ¿cómo lo clasificarías? Uy, este lo voy a sufrir bastante por la recomendación. Yo diría que yo lo pondría tal vez como un alquilable. Sí, yo me esforcé mucho en ponerlo como un comprable, pero aquí conversando y redondeando las cosas, yo creo que estoy de acuerdo en que este no llega a las cotas y vuelvo a lo mismo. Desafortunadamente tiene una precuela que, si bien técnicamente no es superior, de pronto en la mayoría de los aspectos, la historia, la jugabilidad, como la coherencia del mundo en el que están, lo supera y es Lacrimosa of Dana. Creo que sin duda es superior y si le tuviera que recomendar a alguien un IS, le diría juegue ese porque es superior. Sí, este está cerca. No es que, sí, no, abismalmente, no, está muy cerca y repite muchos de los elementos que hicieron a Lacrimosa of Dana un muy buen juego, pero no le alcanza al mismo nivel. Entonces yo lo pondría más comparándolo, por ejemplo, con Is Memories of Celzeta, que también para mí eran alquilable. Y pues vale la pena mencionar que estos juegos sí, es difícil conseguirlos económicos, pero también vienen con unas ediciones que son como medio especiales, y porque por lo menos en Play 4 venía con una edición que se llama el Pack Edition. Sí, igual. Es una edición de lanzamiento del día 1, cuesta lo mismo de un juego normal, pero trae cositas adicionales. Sí, en este caso traía un CD y un librito de arte con algunos de los diseños de los personajes. Entonces, pues, para mí, un alquilable. Sí, también digo lo mismo, sobre todo porque creo dentro de unos años
Voy a recordar a los personajes secundarios de Lacrimosa of Dana y de pronto de los de Monstrum Nox no creo que me acuerde. Con esto terminamos entonces el podcast 127. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales que ustedes manejen. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram como Crónicas Goomba, una sola palabra y doble O en Goomba. Agradecemos muchísimo los comentarios que nos dejen, nos ayuden a que nos conozca más gente. Sin más, con ustedes hoy presentando este juego estuvo César. Un saludo para todos, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Y quien les habla, Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.